En este video conocerás los conceptos técnicos acerca de los transistores MOSFET e incluso de los transistores IGBTs, que muy pocos electrónicos conocen. En la teoría aprenderás los fundamentos técnicos de las hojas de datos que debes tener en cuenta cuando diseñas o analizas un circuito con MOSFET. Y en la práctica comprobaremos todo lo aprendido en la teoría con 5 prácticas técnicas en detalle. Este es otro de mis videos altamente técnico y sin límite de tiempo, así que si deseas aprender los conceptos en electrónica que nadie te explica y demuestra, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Bien, vamos a empezar este interesante video altamente técnico y sin límite de tiempo, hablando de un componente electrónico ampliamente usado en la electrónica de mediana y de alta potencia. Me refiero a los transistores MOSFET, aquel dispositivo que muchas veces se utiliza para poder manejar grandes cantidades de cargas. Estamos hablando de corrientes por encima de 1 amperio o incluso hasta 50, 100 amperios. Hemos hablado aquí en mi canal de YouTube muchas veces acerca de los MOSFET, pero el día de hoy vamos a hablar de algunos términos técnicos que nos vamos a basar en la hoja de datos. Por ello vamos a hablar acerca de lo que no conoces de los MOSFET. Para empezar, el término MOSFET viene de transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. Aquí tenemos a la derecha, vamos a hacer un recuento rápido acerca de la distribución de pines de un MOSFET canal N. Lo que vamos a explicar aquí es basado en canal N, pero obviamente se puede también tener en cuenta los términos técnicos que vamos a emplear aquí para los MOSFET canal tipo P. Para este ejemplo vamos a usar este MOSFET IRFZ44, que aquí lo están viendo, IRFZ44, que vamos a poner acá su nombre, IRFZ44N, que es ampliamente usado, que lo hemos usado también mucho aquí en mi canal de YouTube. Este es el símbolo del MOSFET canal tipo N, el IRFZ44N, y sabemos que técnicamente tiene 3 pines, ¿no? La compuerta o gate, el drenador o drain y el surtidor, ¿no? Para el canal tipo N. Basándonos en la parte técnica, en la hoja de datos, existen varios valores técnicos que hay que tener en cuenta cuando diseñamos o analizamos un circuito que está basado en un MOSFET. Vamos a empezar. Tenemos algunos valores importantes, como por ejemplo el voltaje BDS, conocido como BDSS. Ese es un valor importante a tener en cuenta. Ese es por un lado. Tenemos también otro valor importante a tener en cuenta, que es la resistencia de drain a source en ohm. Un valor importante a tener en cuenta cuando leemos una hoja de datos acerca de los MOSFET. Ojo al detalle muy pero muy importante estos valores. Y un tercer valor de suma importancia para el diseño y el análisis de los MOSFET canal N o canal P es la corriente de drenador o ID, ¿no? Entonces, si nos basamos en la hoja de datos del IRFZ44N, que lo vamos a ver después en la parte técnica cuando veamos la computadora y hagamos el análisis de los 3 circuitos propuestos que voy a emplear en este video altamente técnico y sin límite de tiempo, les voy a explicar el comportamiento de los MOSFET en función a los valores que vamos a entender en estos momentos en la parte teórica. Entonces, si nos basamos en la hoja de datos, para el IRFZ44N tenemos que tiene un voltaje de drenador a surtidor, en este caso es 55 voltios. Si yo aplico un voltaje entre compuerta y surtidor, voy a hacer que circule una corriente ID de drenador a surtidor, y no solamente ello, el voltaje máximo que este dispositivo va a conducir cuando este voltaje BGS no exista es el voltaje BDSS, que vendría a ser el voltaje entre drenador y surtidor de 55 voltios. Es decir, el MOSFET, técnicamente hablando, funciona en corte y en conducción. Cuando está en corte, no existe el voltaje BGS, es decir, el voltaje entre la compuerta y el surtidor, y por lo tanto el MOSFET tiene que soportar
todo el voltaje de la fuente. Es decir, en otras palabras, el voltaje máximo que el MOSFET puede llegar a soportar cuando no está en conducción, ojo con el detalle, cuando no conduce, es 55 voltios. Y es el voltaje para este MOSFET máximo que él puede soportar cuando no está en conducción, y es el que determina el voltaje de operación de la carga o del circuito que vas a utilizar. Tener en cuenta ese pequeño detalle. Ese es por un lado. Existe también otro valor importante que es el RDS-ON, que vendría a ser la resistencia entre el drenador y el surtidor cuando el dispositivo está en ON, es decir, cuando existe una corriente de drenador a surtidor, cuando está activo. Hemos dicho, existe en corte, que es este voltaje, y cuando él está en conducción, cuando existe voltaje VGS y existe una corriente de drenador a surtidor, la resistencia que ofrece este dispositivo cuando conduce tiene que ser la menor cantidad posible en ohmios. Si esta resistencia es muy alta, es decir, la resistencia RDS es muy alta, voy a hacer que el dispositivo caliente. Entonces, si vamos a la parte técnica de la hoja de datos, y un valor importante a tener en cuenta es este RDS-ON, es decir, la resistencia entre el drenador y el surtidor cuando el dispositivo está activo, es decir, cuando está circulando una corriente ID o de drenador y estoy alimentando la carga. Para hacerlo más fácil, vamos a ponerlo aquí, la carga. Vamos a suponer, para que no lo entiendan mejor, porque la importancia de este canal es que ustedes lo puedan entender. Vamos a suponer que yo pongo una resistencia acá, una RL, que podría ser un diodo LED, podría ser un array de LEDs, una lámpara LED de 1 amperio, un diodo LED de 500 miliamperios, una lámpara LED o una lámpara incandescente, puede ser un motor, que quiero manejar motores para que se enciendan y se apaguen de 5, 10, 20 o incluso 50 amperios. Esta carga es la que va a determinar la cantidad de corriente máxima que el MOSFET va a soportar. Entonces, si yo quiero que circule una corriente de este punto, VDD, es un punto positivo, hacia tierra, lo que tengo que hacer es conecto el drenador a la carga y luego a la fuente de alimentación y luego conecto el surtidor a tierra, ¿no? a un valor más negativo que es GND. Y no solamente ello, algo importante a tener en cuenta es que yo necesito aplicar un voltaje VGS entre este punto, entre la compuerta y tierra, ¿no? Yo necesito aplicar un voltaje VGS de compuerta al surtidor para que circule una corriente de drenador. Ahí está, le estoy poniendo la corriente por acá, una corriente llamada corriente ID, y esta corriente ID va a circular hacia tierra. Este diodo que ven acá, polarizado de manera inversa, cumple la función de un diodo clamping, que también ya lo hemos visto mucho en mi canal de YouTube, para proteger a la parte eléctrica y electrónica del dispositivo cuando se alimentan cargas inductivas, motores o que puedan hacer bobinas que puedan hacer de que cuando se apaga el circuito, el efecto que produce la bobina cuando se desconecta, cuando está en off, puede generar o autoinducir un alto voltaje y una alta corriente que podría destruir el dispositivo de manera técnica. Para evitar eso se utiliza este diodo de protección llamado diodo clamping, que lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Entonces, el segundo valor importante es el RDS, que vendría a ser la resistencia de dry and source de este punto hasta este otro punto, cuando el dispositivo está activo, cuando yo aplico un voltaje VGS. Y esa resistencia tiene que ser lo mínimo posible, lo más pequeña posible. Para el caso del IRFZ44N vendría a ser de 17.5, vamos a ponerlo en rojo, 17.5 miliohmios. 17.5 miliohmios. La perfección de los dispositivos electrónicos demandan de que, para el caso de los MOSFET, para dispositivos ideales,
esta resistencia tiene que ser lo más baja posible. Si esta resistencia es una resistencia elevada, voy a hacer que circule menos corriente por la carga, y no solamente ello, el MOSFET caliente por la relación de la potencia. Potencia es igual a I cuadrado por R. Si yo multiplico la corriente del drenador al cuadrado por esta resistencia, voy a tener la cantidad de consumo de potencia que él tiene que disipar cuando trabaja a una cierta carga o una cierta cantidad de corriente. Entonces, muy importante el valor RDS cuando el dispositivo está en ON. Ojo con el detalle. Y otro valor importante es la corriente ID, o la corriente de drenador, que lo hemos dicho, existe cuando yo aplico un voltaje VGS a un valor determinado para que circule una corriente y la lámpara o el motor se active al circular la corriente de drenador. ID viene de Dryan. Para el caso del IRF Z44, la corriente de Dryan es de 49 amperios. 49 amperios. Y bueno, bacán, ¿no? Cada uno dice, bien, ya teniendo estos conceptos yo ya sé, aplico de frente el voltaje determinado de la compuerta y hago que circule una corriente. Pero lo que muy pocas personas conocen es que para que esta corriente, la corriente máxima, corriente ID máxima, que el MOSFET, ya sea canal N o canal P, puede llegar a soportar, pero esta corriente máxima va a depender de un voltaje VGS. Para el caso de los MOSFET e IGBT, ojo con el detalle, todo lo que estamos explicando aquí en este video, al ser los IGBT canal N o canal P, primos hermanos, muy pero muy intrínsecos con los MOSFET canal N o canal P, va a tener validez. Es decir, todo lo que hablemos aquí lo pueden aplicar también con los IGBT. Ojo con el detalle, IGBT. Si quieres conocer más acerca de los IGBT, el primo hermano de los MOSFET, te voy a dejar las tarjetas para que conozcas más de los videos que hice acerca de los IGBTs y te empapes más en la parte técnica de los IGBTs. ¿Ok? Entonces, teniendo estos valores yo ya puedo hacer el diseño, pero acá hay algo importante a tener en cuenta, el voltaje VGS, ¿no? Voy a ponerlo en rojo, VGS. Voltaje de compuerta hacia surtidor, es decir, de gate a source, de compuerta a surtidor. Este voltaje VGS para la mayoría de los MOSFET e IGBT es más o menos 20 voltios. Más o menos 20 voltios. Pero la corriente de Dryan, esta corriente ID, depende exclusivamente del voltaje VGS. Ojo con el detalle, aquí viene el tema técnico que hay que tener en cuenta. Es decir, es muy importante tener en cuenta este concepto. Esta corriente de drenador que voy a hacer circular por la carga, y que la carga es la que me va a determinar, ¿no? En este caso, si yo tengo una lámpara de 500 miliamperios, es decir, de medio amperio, van a circular 500 miliamperios por acá. Si yo tengo una lámpara o un foco de un auto, por ejemplo, de 12 voltios acá, yo aplico 12 voltios acá y quiero encender una lámpara de auto de 12 voltios, esa lámpara consume 1.35, 1.36 amperios, y esa vendría a ser la corriente ID. Pero no es tan sencillo como decir, bueno, pues yo aplico el voltaje que debería poner acá, un voltaje hasta 20 voltios, desde 0 a 20 voltios, y voy a tener la corriente. No, la corriente de Dryan que va a usar la carga va a depender exclusivamente del voltaje VGS, y eso lo vamos a ver en la parte técnica cuando veamos a la computadora en la hoja de datos, o un ejemplo que les quiero mostrar. En otras palabras, si bien es cierto que el voltaje es más o menos 20 voltios, yo necesito aplicar la mayor cantidad de voltaje hasta un máximo de 20 voltios en la compuerta para yo obtener la corriente máxima que me dice la hoja de datos, que en este caso es 49 amperios. Muy, pero muy importante lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Ahora, tampoco se trata de que yo aplique un voltaje VGS directamente. Yo necesito tener una resistencia, aquí por ejemplo, que también ya lo hemos explicado muchas veces aquí en mi canal de YouTube, de compuerta
a surtidor, de gate a surtidor, como mínimo de 10K. Esta resistencia puede variar. ¿Por qué? Porque los MOSFET, así como los MOSFET, los IGBTs incluso, tienen una capacitancia parásita entre la compuerta y el surtidor, que es el tercer valor importante que tener en cuenta. Son tres valores muy importantes que en el día de hoy solamente vamos a hablar de uno de ellos. Bueno, ya les he explicado el segundo. El primero es la resistencia de Dryan a source, que ya les expliqué, que lo vamos a ver luego en otro video. El voltaje BGS, y el tercer valor importante es la capacitancia parásita, ¿no? La capacitancia parásita denominada CISS, o capacitancia de entrada, ¿no? Capacitancia de entrada. Este es un valor importante cuando hacemos el diseño, y es que tiene que ver con la capacitancia parásita. Debido a esta capacitancia parásita que tienen los MOSFET por lo general, incluso los IGBTs, siempre es importante tener una resistencia de 10K para evitar que el MOSFET se dispare. Eso también ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. En otro video vamos a hablar en más detalle acerca del RDS, la capacitancia de entrada o CISS, y el día de hoy vamos a centrarnos en el valor importante del voltaje BGS para obtener la corriente ID necesaria para poder diseñar nuestros circuitos. Y en la parte práctica vamos a ver pruebas técnicas muy importantes de tres circuitos que lo vamos a aplicar, valga la redundancia, en la práctica. Entonces, mientras el voltaje BGS sea mayor, yo voy a obtener la corriente ID que necesite. Esa es la conclusión. Si el voltaje BGS es pequeño, la corriente ID no va a llegar a los 49 amperios. Puede llegar incluso al amperio o no más. Entonces, si tu carga necesita 5 amperios y el voltaje BGS es muy pequeño, no voy a obtener los 5 amperios mínimos y la carga no va a funcionar. Es muy importante el voltaje BGS, que por lo general para los MOSFET o IGBT es más o menos 20 voltios. ¿Y qué sucede si yo aquí a esta entrada le aplico un microcontrolador, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un microcontrolador y aplico, por ejemplo, Arduino, que es la prueba que vamos a hacer. El voltaje de Arduino de trabajo es desde 5 voltios hasta los 20 voltios, 18 voltios de entrada, pero los niveles lógicos que entrega Arduino no sobrepasan los 5 voltios, incluso hasta menos, entre 3.5, 3.6 voltios hasta 5 voltios. Si yo aplico un voltaje entre 3.5, 3.6 y 5 voltios acá, lo más probable es que solamente pueda manejar cargas muy pequeñas del orden de los 500 miliamperios o 1 amperio. Si mi carga es de, por ejemplo, 5 amperios, 10 amperios, 20 amperios, ese voltaje BGS, que es muy pequeño, no va a excitar adecuadamente a este MOSFET o al IGBT para que circule una corriente, en este caso del MOSFET de drenador, que yo necesito. Como vamos a ver en la parte práctica, probablemente funcione, pero a pequeñas cantidades de corriente. Lo más importante aquí, existe un valor de la compuerta que hay que tener en cuenta. A este valor se le conoce como BGS-TH. Ese voltaje de compuerta surtidor de umbral. El TH viene de threshold, voltaje de compuerta surtidor de umbral mínimo. Se le llama umbral porque es el voltaje mínimo a partir del cual yo puedo hacer que el MOSFET conduzca. El voltaje BGS de threshold para el IRFZ44 es mínimo 2 voltios hasta un máximo de 4 voltios. Es decir, si yo aplico un voltaje mínimo desde 2 voltios hasta 4 voltios, voy a hacer que este señor, el IRFZ44, conduzca, pero con una mínima cantidad de corriente de drenador. Ojo con el detalle. Por eso es que los proyectos con Arduino o con microcontroladores que tienen voltajes pequeños de hasta 5 voltios solamente manejan cargas pequeñas. Si yo manejo cargas mayores,
este señor no va a conducir. Entonces, como mínimo, este voltaje para el IRF-Z44N es entre 2 mínimo y el máximo es 4 voltios. Obviamente existen, dependiendo de los MOSFET, el IRF540 tiene un voltaje BGS-TH distinto, va a depender del dispositivo. En la medida que yo este voltaje BGS lo vaya aumentando, voy a hacer que la corriente de drenador sea mayor y pueda manejar mayor cantidad de carga. Pero muy importante este valor también, y el voltaje BGS que yo aplique como máximo hasta 20 voltios. A mayor voltaje, mayor cantidad de corriente. Pero ¿qué sucede con los microcontroladores que manejan ya no Arduino, sino manejan el ESP32, por ejemplo? Manejan voltaje de hasta 3.3 voltios de alimentación, por ejemplo, 3.3 voltios de alimentación, y la salida en uno lógico es incluso inferior a 3 voltios. Ya esto no sirve, ¿no? Esta configuración ya no funciona. ¿Por qué? Porque el voltaje está por debajo. Incluso acá para el IRF-Z44 va a funcionar, ¿no? Pero para voltajes inferiores ya prácticamente esto no sirve. ¿Qué solución hay para esto? Existen los llamados MOSFET de nivel lógico, ¿no? Como cultura general, aquí les voy a poner el que podrían usar si manejan 3.3 voltios o incluso hasta 5 voltios. Podrían usar este tipo de MOSFET, que vendría a ser el IRL-Z44. El IRL-Z44 es un MOSFET canal N que maneja una muy buena cantidad de corriente, y su voltaje BGS threshold TH para este caso es de 1 a 2 voltios. Con un voltaje muy pequeño de 1 a 2 voltios como mínimo, él va a poder manejar grandes cantidades de corriente. Por eso, cuando hablamos de microcontroladores de 3.3 o 5 voltios, es mejor usar este tipo de MOSFET de nivel lógico. La L viene de Logic Level Converter. Ojo con el detalle, esto también lo hemos hablado en otro video que hice un tiempo atrás acerca de los dispositivos de Logic Level Converter, que te voy a dejar también en las tarjetas. Y es muy importante este tipo de MOSFET que trabajan con niveles lógicos pequeños, y a través de ellos vamos a poder manejar el BGS para controlar cargas mayores con los MOSFET. ¿Ok? Entonces, después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte técnica, a la computadora, para mostrarle la hoja de datos de algunos MOSFET y comprobar todo lo que hemos aprendido aquí en la parte teórica con la parte técnica, para luego ir a las pruebas finales con las tarjetas de GLC-PCB. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en GLC-PCB. Como sabrás, GLC-PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vengo trabajando más de 5 años con ellos, y la verdad que la calidad en la fabricación de tus proyectos de electrónica salen espectaculares. Vamos a abrir la tarjeta que me llegó hace unos días. La mandé a hacer en color negro, el color negro mate. Vamos a abrirla. Viene altamente protegida al vacío. Vamos a abrirlas con cuidado. Y como ven, están muy pero muy protegidas. Les quiero mostrar el color negro mate, que es un color ideal para tus proyectos en electrónica. Y aquí están viendo la calidad. Miren la calidad de la tarjeta que solamente GLC-PCB puede realizar para tus proyectos de electrónica. Depende mucho obviamente del diseño. Ya les he enseñado paso a paso, miren el diseño. Ya les he enseñado en un video del año pasado, en diciembre del año pasado, les enseñé a crear y diseñar tus propias tarjetas PCBs. Miren la calidad, es impresionante, que solamente GLC-PCB puede hacer con nosotros para nuestros proyectos. Recuerden, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gasto de envío. También pueden mandar a fabricar en diversos tamaños y colores, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gasto de envío. Asimismo, GLC-PCB presenta el servicio SMT, que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Para ello,
lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu cotización instantánea para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación, y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días de el estado del viaje va a llegar en menos de una semana. Realmente GLC PCB a través de este servicio te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350.000 componentes en stock para poder hacer realidad el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes. Así que ya sabes, date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLC PCB. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte más importante, en donde les voy a mostrar en estos momentos la parte técnica, es decir, el diagrama esquemático propuesto, para luego pasar a la parte práctica, ¿no? Este diagrama propuesto es de mi propiedad. Les voy a mostrar 3 circuitos prácticos que lo vamos a probar con una entrada de Arduino. En este caso, Arduino nos va a entregar una información de unos pulsos de encendido y apagado que vamos a aplicar a una carga de vida, en este caso una carga de 12 voltios, y vamos a usar 3 circuitos distintos para ver el comportamiento del voltaje VGS en 2 MOSFET y en un IGBT. Esto lo vamos a ver luego. Antes quisiera reforzar un poco lo que hemos aprendido en la parte teórica, y para ello vamos a la hoja de datos del IRFZ44N, que ya lo hemos visto en la parte teórica. Es un MOSFET canal tipo N. Tenemos el voltaje de Drive a Source de 55 voltios, que vendría a ser el voltaje, como les decía, de drenador a surtidor cuando él está apagado, en off, y ese voltaje máximo que el MOSFET soporta cuando está en off, y determina la fuente de alimentación. Es decir, no puedo ponerle una fuente de alimentación de más de 55 voltios porque lo voy a destruir. Eso es por un lado. Tenemos la resistencia de drenador a surtidor, esta resistencia que les hablaba de Drive a Source, cuando el dispositivo se le aplica un voltaje VGS y está en conducción, y necesitamos siempre que esta resistencia lo menor posible. Para este caso es de 17.5 miliohmios. A menor resistencia es mejor la conducción y voy a tener una menor disipación de temperatura, que es lo que vamos a comprobar ahora aquí en esta parte, porque todo se comprueba aquí en mi canal. Vamos a comprobarlo luego. Y finalmente tenemos la corriente de drenador o Drive cuando el dispositivo esté encendido, que en este caso es de 49 amperios, ¿no? Acá hay algunos valores importantes que les quiero mostrar. Para este caso vamos a empezar por este lado. Tenemos, por ejemplo, lo que les hablaba, el voltaje VGS de gate a surtidor, que es más o menos 20 voltios. El voltaje de Drive a Source, que también les hablaba, el voltaje VDS. Esta es la hoja de datos, ojo con el detalle, 55 voltios. La corriente de drenador y de 49 amperios. Y hay algo importante tener en cuenta, que es la corriente de Drive pulsante. Es la corriente máxima en un pulso que puede él soportar. En este caso ya no es 49 amperios, sino hasta 160 amperios. Esto es importante, como por ejemplo cuando manejamos motores, y el motor cuando se enciende consume una gran cantidad de corriente, ¿no? La corriente de arranque, y este señor puede llegar a soportar hasta 160 amperios. La disipación de potencia, 94 watts. Y acá hay otro tema importante a tener en cuenta que les quería mostrar en esta hoja de datos, que es pequeña, la verdad que es muy pequeña, pero quería mostrarle el otro valor importante que les hablaba siempre, que es el voltaje de compuerta de threshold, ¿no? El VGS TH, ¿no? VGS TH, para este caso el voltaje de compuerta es mínimo, de threshold es mínimo 2 voltios y un máximo de 4 voltios, ¿no? Entre 2 y 4 voltios. Y aquí les quiero mostrar otro MOSFET canal N. Aquí estamos viendo el MOSFET canal N, el FQP30N06L. El término L, ojo, el L determina el oil level converter que les hablaba, y este es un MOSFET que voy a poderlo trabajar con voltajes de entrada VGS inferiores incluso a 3.3 voltios, ¿no? De ahí el término L, ¿no? Tenemos que tiene una corriente ID de 32 amperios, un voltaje BDS, en este caso de 60 voltios. La resistencia RDS, miren acá, la resistencia es 0.035, mientras que en el otro la resistencia RDS es de 17.5 miliohmios. 17.5 miliohmios contra 35 miliohmios. Es decir, este tiene una mayor cantidad de resistencia de RDS, ¿no? Digamos que
Este es más eficiente en el manejo de corriente, pero este, que es del Logic Level Converter, nos permite trabajar con voltajes inferiores incluso a los 3.3 voltios, con un voltaje BGS de 10 voltios, ¿no? Vamos viendo alguna información interesante aquí, como por ejemplo el voltaje de drenador a surtidor 60 voltios de Dryan, al sur 60 voltios, la corriente de drenador 32 amperios, pero acá hay algo importante tener en cuenta: 32 amperios a una temperatura de 25 grados centígrados, cuando de trabajo, ¿no? Cuando él está a una temperatura de 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, 32 amperios, que es la corriente máxima. Pero si él calienta a 100 grados centígrados, la corriente ID disminuye de 32 a 22.6 amperios. Ojo con el detalle. Luego tenemos aquí el voltaje BGS que les hablaba, que es más o menos 20 voltios, que se suele dar en todos los dispositivos. Y si bajamos, acá hay un valor interesante que quería mostrarles, ¿no? Que es estos dos valores de acá. El voltaje de threshold, de compuerta de threshold, que es el BGSTH. Miren la diferencia, aquí es entre 1 voltio y 2.5 voltios como máximo, ¿no? Entre 1 y 2.5 voltios como máximo, y aquí el BGS es entre 2 y 4 voltios, o sea, hay una gran diferencia. Por eso es que con 1 voltio y a voltaje de entrada de BGS de 3.3 voltios más que suficiente como para poderlo excitar. Es decir, este es un dispositivo ideal para trabajar con entradas de 3.3 voltios hacia abajo, ¿no? Pero acá hay algo interesante a tener en cuenta, que tiene que ver con lo que les estaba hablando de la resistencia de Dryan a sur, RDS on, ¿no? El RDS on, ¿no? Acá hay algo importante a tener en cuenta, ¿no? Miren el detalle: BGS a un voltaje BGS de 10 voltios y de 16 amperios. Miren la resistencia RDS en ohmios, 0.035 mili, en este caso es ohmio, ¿no? Vendrían a ser 35 miliohmios a una corriente ID de 16 amperios y un voltaje BGS de 10 voltios. Pero ¿qué sucede si el voltaje BGS ya no es 10 voltios, sino es 5 voltios? Es decir, lo bajo, si bien es cierto, está dentro de los límites, porque este es un Logic Level Converter, pero miren qué sucede con la resistencia RDS. Por eso les hablaba que es otro valor importante, que muy poca gente conoce, ¿no? Y que nadie te lo explica tampoco, ¿no? O sea, tú vas a otro YouTube, a otro canal, y nadie te explica esto. Yo sí te lo estoy explicando, ¿no? Entonces también hay que valorar ese esfuerzo y esa dedicación en aras del conocimiento. Entonces, si vemos, el BGS arriba es 10 voltios a 16 amperios. Yo tengo, con 10 voltios de BGS, tengo una corriente ID que me parece bien, 16 amperios, a pesar de que el máximo es 32, o sea, estoy a la mitad prácticamente, y tengo un RDS de 0.035 ohmios o 35 miliohmios. Pero ¿qué sucede si el BGS lo bajo a 5 voltios? Acá viene el tema. Voy a obtener la misma corriente ID, pero ¿qué sucede con la resistencia RDS? La RDS subió de 35 miliohmios a 45 miliohmios. Ahí están viendo, de 35 miliohmios a 45 miliohmios. ¿Y esto qué tiene que ver? Tú dirás, bueno, pero si ya conseguí los 16 amperios de la corriente ID que yo necesito, entonces no me interesa, ¿no? No, sí interesa, porque la resistencia de RDS tiene que ver con la disipación de potencia. Entonces, si tú tienes una mayor cantidad de resistencia de RDS, el dispositivo va a calentar más. Y te lo voy a explicar por qué. Vayamos a la parte técnica. Abrimos el calculador. Miren, ojo con el detalle, ahí lo voy a poner por acá para ver. Estamos hablando del RDS. Entonces, a un RDS, si la corriente es la misma, la corriente ID 16 amperios, ¿no? Entonces, si quiero calcular la potencia que va a disipar este MOSFET a este voltaje BGS, a BGS de 10 voltios, con una corriente ID de 16 amperios y una RDS de 35 miliohmios. Potencia es igual a V por I, o potencia es igual a I cuadrado por R. I cuadrado por R vendría a ser nuestra fórmula que vamos a usar. I cuadrado vendría a ser 16 por 16, vendría a ser 256 amperios por la resistencia. En este caso tendría que ser 0.035 ohmios por 0.035, y voy a tener 8.96 watts. Voy a ponerlo como memoria, 8.96 watts.
8.96 watts de consumo a 10 voltios de BGS. ¿Y qué sucede si yo el BGS lo bajo a 5 voltios? Voy a tener 16 amperios, pero ¿qué sucede? La potencia vendría a ser 16 por 16, ¿no? Por la resistencia, en este caso el RS subió a 0.045 y miren a cuánto sube, a 11.52 watts. Es decir, ha subido. Si a esto de 8.96 le resto la memoria registrada, tengo una diferencia de 2.56 watts de consumo adicional con solamente haber bajado de 10 voltios a 5 voltios. En otras palabras, voy a calentar más el dispositivo por el tema de la RDS, que es un valor importante a tener en cuenta. Estos valores importantes a tener en cuenta. No solamente el voltaje BGS de threshold, sino la resistencia RDS del MOSFET. Con esto les estoy comprobando que la disipación de potencia va a ser mayor si le aplicamos un menor voltaje BGS, en este caso de compuerta, y hace de que el transistor, si bien es cierto, cumpla con lo que queremos, 16 amperios, pero va a calentar más. Esto, la disipación de potencia nunca es bueno. Cuando consume más, cuando calienta más, nunca es bueno en ningún dispositivo electrónico. Hay que tenerlo en cuenta, ojo con el detalle. Y hay algo importante de la curva de datos que quería mostrarles, y nos vamos a centrar aquí, la relación del drenador, la corriente de en amperio con el voltaje BGS en voltios. Vamos a ampliar esta imagen para poderlo ver mejor. Ahí creo que está bien. Vamos a centrarlo. Si en algún lugar ustedes ven que les explican así, me pasan la voz para yo suscribirme a ese canal. Y aquí podemos ver la corriente de Dryan en amperios relacionada con el voltaje de compuerta BGS, de compuerta al surtidor que les hablaba, ¿no? Y aquí podemos ver, para este MOSFET que les estaba hablando de Low Level Converter, podemos ver que existe una relación directa, ¿no? A menor voltaje BGS, menor corriente. A mayor voltaje BGS, mayor corriente. Miren la relación. Acá es 0, acá es 10 y aquí es 20 amperios, ¿no? 20 amperios, ¿está? 20 amperios. Aquí es voltios. Si yo el voltaje BGS lo tengo a 10 voltios, voy a tener una corriente por encima de los 20 amperios, 22 amperios, 23 amperios de corriente y de corriente de Dryan, ¿no? Que maneja la carga. Pero si el voltaje BGS disminuye, por ejemplo, a 4 voltios, yo voy a tener, por ejemplo, 10, 11, 12, 13, 14, 13 voltios. 13 amperios, perdón, 10, 11, 12, 13 amperios, más o menos a 4 voltios. Y si yo le doy 3 voltios, voy a tener, obviamente, más o menos 10 amperios, ¿no? Aproximadamente 10 amperios. Entonces, esto va a ir cambiando. La corriente que va a circular por la carga va a ser menor si yo le aplico un menor voltaje BGS, como lo hemos explicado en la parte anterior. Ok, entonces después de haber visto esto, ahora sí vayamos a el diagrama esquemático, porque como les he dicho, a mí no me importa el tiempo, lo importante es que ustedes aprendan. Si quieres aprender, quédate. Ok, entonces tenemos el diagrama esquemático que les voy a proponer. Como les decía, tenemos dos voltajes: el voltaje de alimentación de 12 voltios de la carga. Tenemos Arduino Uno o Arduino Nano con un código muy simple del Blink, que lo voy a hacer encender la salida de 13, la salida digital 13, la voy a encender 3 segundos y le voy a apagar 2, y esa salida la vamos a aplicar en 3 circuitos distintos. Uno de ellos, el primero de la izquierda, que es este de acá, que es el más convencional, en donde tenemos un MOSFET IRF 540. Vamos a hacer la prueba con 3, el IRF 540, el IRF Z44N. La carga es una carga de 12 voltios, que vamos a usar una lámpara de 500 o 400 miliamperios, una corriente muy pequeña, y luego vamos a usar una lámpara de 1.35 o 36 amperios para ver qué diferencia hay con los diferentes MOSFET y el voltaje que estamos aplicando a la entrada. Para nuestra primera prueba yo he utilizado jumpers, como están viendo acá, no solamente para conectar la salida de Arduino a la entrada del driver que vamos a manipular, sino también para medir los voltajes. Vamos a medir el voltaje que me entrega Arduino a la salida entre este punto y tierra. La salida de Arduino
me envía una información pulsante que va cambiando 3 segundos encendido, 2 apagado. Lo vamos a conectar aquí y vamos a conectar aquí a este MOSFET IRF540 para este caso, y como lo hemos dicho necesitamos una resistencia más o menos entre la compuerta y el surtidor de 10K. Vamos a medir el voltaje que llega al IRF540 para ver si va a encender la lámpara con la programación de Arduino, si enciende la lámpara pequeña o una carga mayor de 1.35 amperios. Eso vamos a ver en la parte práctica. Esta va a ser nuestra primera prueba. La segunda prueba va a ser un inversor, que este circuito es más eficiente que este otro. Aquí sí voy a aplicar la corriente que yo necesito para la carga. Entonces, la salida, el pin C, lo conecto a este otro jumper, que es a través de un cable a este punto de conexión, a este transistor BC547 en serie con una resistencia 10K hacia BCC de 12 voltios. Y no solamente ello, voy a unir este otro punto, este punto pin H con pin hilo 1, y aplico ese voltaje a la compuerta del IRF540. Y no solamente ello, también activo la carga. Este driver está independiente, de manera tal de que este driver lo voy a utilizar para los dos circuitos, para el circuito 2 y para el circuito 3 propuesto, que luego se los explico. Entonces, cuando yo aplique un no lógico acá, este es un inversor. Ojo en el detalle, este circuito es más eficiente que este otro. ¿Por qué? Porque, por lo que les voy a explicar en este momento, si yo aplico un no lógico acá, voy a activar el transistor en saturación, voy a hacer que circule una corriente de saturación por aquí, y no solamente ello, voy a hacer que este punto del colector emisor vaya a 0.2 voltios. 0.2 voltios no activa el voltaje BGS del IRF540 y por lo tanto la carga no se enciende la lámpara, porque no va a circular corriente de drenador al surtidor, porque el voltaje BGS es 0.2, 0.4 voltios, que es muy pequeño obviamente. Entonces es un inversor, porque si yo aplico un uno lógico acá, la carga se queda apagada, ¿no? Es un inversor. Sin embargo, si yo aplico un cero lógico acá, hago que el transistor BC547 no se active, entra en corte. Al entrar en corte, todo el voltaje de la alimentación va a aplicarse entre colector y emisor. Eso ya lo hemos visto muchas veces aquí en mi canal. Y aproximadamente los 12 voltios van a caer entre este punto y este otro punto. Y como está conectado aquí, acá hay un jumper que lo he conectado, estoy aplicando prácticamente casi 12 voltios entre compuerta y surtidor, y estoy activando el IRF540 o el MOSFET o el IGBT que necesito para que exista una corriente de drenador al surtidor y la lámpara se encienda. Vamos a ver hasta qué punto, dependiendo de la carga, vamos a ver hasta qué punto se encienden las lámparas en función a este otro circuito, que me parece muy interesante, por eso que se los estoy dejando. Este circuito es más eficiente que este, la única diferencia que es un inversor. Si acá hay un 1, la lámpara no enciende; si acá hay un 0, la lámpara enciende. Enciende porque al estar en cero lógico, este transistor está en corte y todo el voltaje de alimentación va a haber entre este punto y este otro punto. Está conectado acá, entonces estoy disparando la compuerta aproximadamente entre 11.8 o 12 voltios de voltaje que se va a aplicar a la compuerta y el surtidor, y la lámpara se va a encender. De ahí que es un inversor. Y el tercer y último circuito, que es aún mucho más eficiente que el resto, porque va a traer un aislamiento galvánico y electrónico entre la entrada con la salida. A decir verdad, este es punto con este otro punto, si desean, para mi caso yo lo he conectado, pero técnicamente hablando debería estar abierto para producir el aislamiento. El aislamiento lo vamos a hacer a través de un octocoplador, en este caso el PC817, que es un octocoplador que trae internamente un IR, un diodo infrarrojo, y con un fototransistor. El fototransistor se va a activar cuando existe una corriente a través de este diodo IR que trae internamente. Es decir, si yo aplico un 1 lógico acá, hago circular una corriente por el diodo IR, este diodo IR internamente se ilumina y activa la base sensible de este fototransistor y hace que este fototransistor conduzca. Al conduce, y el voltaje entre el pin 4 y el punto 3 es 0.2 voltios menos los 12 voltios que estoy aplicando. Entre este punto y este otro punto van a haber aproximadamente 11.8 voltios. 11.8 voltios es un voltaje mayor a el voltaje que había acá incluso, y esos 11.8 voltios voy a hacer que se apliquen directamente a la compuerta del MOSFET IRF540. Para ello vamos a unir este punto, el punto L,
con el punto I, voy a unirlo, es decir, lo voy a conectar acá al MOSFET de manera tal de que si existe un mundo lógico, aplico los 11.8 voltios a la compuerta del MOSFET y la lámpara se enciende. Si acá hay un cero lógico, no le llega corriente al diodo IR, el fototransistor está en corte y al estar en corte todo el voltaje de la fuente se aplica entre el punto 4 y el punto 3 y por lo tanto aquí no existe nada, 0 voltios o un valor muy pequeño, y ese voltaje o un valor muy pequeño no va a excitar obviamente la compuerta del transistor MOSFET y la lámpara no se va a encender. Este es un circuito que permite el aislamiento eléctrico, técnicamente hablando, así se le llama, porque es un octocoplador siempre y cuando yo no tenga conectado estos dos puntos. Yo lo he conectado para el efecto de la prueba, pero si ustedes desean pueden desconectar esto y obviamente voy a aislar la entrada del, en este caso del microcontrolador que voy a aplicar aquí, porque aquí va a ir el microcontrolador acá, y activar la carga sin ninguna conexión eléctrica entre la entrada con la salida. Como ven, son tres circuitos básicos, elementales, y con esto vamos a demostrar lo que hemos aprendido a través del voltaje BGS-TH en la sección anterior. Después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte técnica, a la parte de las tarjetas de GLC PCB y las pruebas finales. Continuamos entonces. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno sobre la tarjeta PCB con mucho cuidado sin dañarla. Y como siempre vamos a empezar con los componentes más pequeños, en este caso con las cuantas resistencias de 1/4 de watt, como estamos viendo ahí. Luego vamos a continuar con el transistor BC547, el diodo LED azul, el octoacoplador, los conectores de salida, los zócalos para los MOSFET e IGBT y finalizamos con el zócalo de Arduino. Luego vamos a poner el conector de la fuente de alimentación de 12 voltios. Y con la magia de la edición digital tenemos ya la tarjeta PCB completamente terminada. Tenemos acá, ya he puesto el Arduino Nano. En este caso podemos usar Arduino Uno, obviamente con esta tarjeta no la van a poder usar, tienen que ponerlo externamente. Los conectores de salida, los zócalos para los MOSFET, que vamos a probar con dos MOSFET y un IGBT. Tenemos luego el transistor BC547, el diodo LED, el octoacoplador, las resistencias y los puntos de conexión, porque esta tarjeta es modular 100%. Vamos a probar los tres circuitos que les he explicado en la parte anterior y ahora sí vayamos a esa parte más importante, las pruebas. Continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos en la parte final, la parte de las pruebas, una sección muy interesante porque vamos a comprobar todo lo que hemos aprendido en la parte práctica. Vamos a usar dos multímetros, un multímetro de la izquierda aquí para medir el voltaje que le aplicamos a la compuerta, en este caso del MOSFET, directamente desde la salida D13 de Arduino Nano, ¿no? La salida D13 de Arduino Nano va conectada directamente acá al multímetro para medir voltaje. Para ello vamos a encender el multímetro. Ahí. Vamos a ponerlo no en modo automático inteligente, sino en modo normal. Y a la derecha vamos a medir la corriente sobre nuestra carga. Para este caso la carga vamos a empezar con esta primera carga pequeña. Esta lámpara de 12 voltios aproximadamente consume un promedio de carga aproximadamente de 360 miliamperios, ¿no? O sea, cuando se enciende a máxima carga 360 miliamperios. Vamos a ver si llegamos a esos 360 miliamperios o va a ser menor, ¿no? Ok, está el multímetro en modalidad de amperímetro conectado en serie con la carga para poder medir la corriente, eso ya lo hemos visto. No hemos conectado todavía el primer MOSFET, vamos a empezar con el IRF540, no lo he conectado todavía. Y vamos en estos momentos a encender la alimentación. Primero la alimentación es 12 voltios por acá. Pero primero quiero conectar el Arduino Nano con mi laptop con el puerto USB de 5 voltios. Ahí pueden ver que el voltaje que me entrega Arduino a la salida de 13 de puerto digital es 4.6 voltios, lo que les hablaba, ¿no? Al ser 5 voltios el voltaje puede estar entre 3.5 a 5 voltios. Me está entregando 4.6 voltios, que es lo que me entrega Arduino para alimentar el primer driver. Vamos a empezar con la prueba con el IRF540. IRF540 lo conectamos aquí y vamos a hacer poner el jumper para conectar la salida a la entrada. Conectar la salida a la entrada, pero todavía no he encendido, en este caso la salida C a la entrada D. Ahí
vamos a encender nuestro multímetro en la modalidad de miliamperios, porque estamos hablando de corrientes pequeñas. Les dije que más o menos un promedio de 360, 355 miliamperios, vamos a ver. Y vamos a encender nuestra fuente de alimentación. Si se dan cuenta, la salida de 13 se enciende el LED y me está entregando, cada vez que se enciende el LED, me entrega el voltaje aquí, 4.6, 3 segundos, y luego se apaga y baja el voltaje a 0. Se vuelve a encender 3 segundos y se apaga 2 segundos, ahí se apaga 2 segundos. ¿Okay? 0 miliamperios, que es la corriente de carga. Encendemos nuestra fuente de alimentación y automáticamente nos damos cuenta que el voltaje sigue siendo el mismo, 4.6, y la corriente no es 360 o 355 miliamperios, sino 265 miliamperios aproximadamente. 265 miliamperios. Yo estoy midiendo la corriente en la carga con cada pulso de Arduino que me está entregando un uno lógico, un pulso de 3 segundos encendido y luego cae a 0 lógico durante 2 segundos y luego se vuelve a encender 3 segundos. ¿Ok? Hasta ahí está bien. Vemos que está funcionando, pero ustedes se preguntarán por qué funciona. Porque para este caso el IRF 540, su voltaje BGS de threshold TH es de entre 2, mínimo 2 y máximo 3. ¿Y qué voltaje le estamos entregando? 4.58, 4.6. Entre 4.5 y 4.6 voltios, entonces es superior a voltaje de threshold, y por eso que tenemos una lámpara que se enciende, no a máxima carga, pero al menos me logra encender. Vamos a cambiarlo. 267 miliamperios, vamos a poner ahora a una pequeña corriente, el IRFZ44N, aquí, encendemos la fuente de 12 voltios y vemos la corriente que es prácticamente muy parecida, 257 miliamperios, ahí están viendo, 258 miliamperios, el otro era 261, digamos que la maneja muy parecido, y el voltaje incluso está dentro de los 4.6 a 4.58 voltios. Va a funcionar porque para este caso el IRFZ44, su voltaje de threshold o BGSTH es de 2 a 4 voltios. Igual que el anterior, me permite manejar una carga pequeña. ¿Y qué sucede si cambio este MOSFET por el IGBT? Para este caso el GB20 P60PD, que es un IGBT muy interesante que ya lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube. Es el primo hermano del MOSFET. Vamos a conectarlo. Encendemos los 12 voltios y miren cómo se ilumina. Vamos a apagar la fuente frontal, ahí. Miren, la iluminación es más tenue, ¿no? La iluminación es mucho más tenue. Y miren la corriente. Yo necesito una corriente de 356, 360 miliamperios, y ahora la corriente cae bruscamente a 3.45 miliamperios. ¿Por qué? Porque el voltaje BGS es muy pequeño y obviamente no me permite poderlo controlar. Entonces hay que tener en cuenta esa facultad o esa funcionalidad del MOSFET con respecto al IGBT. El voltaje BGS con respecto de los MOSFET y el voltaje BGE que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de los IGBTs. Ok, ahora vayamos a conectar esta otra carga, una carga de aproximadamente 1.39 amperios, una carga mucho más, digamos que consume mayor cantidad de corriente, y veamos qué sucede con esta carga. Bien, estamos en la segunda parte de esta primera prueba, ojo, primera prueba, y lo que he hecho es cambiar la carga a esta lámpara, este foco de auto de 12 voltios que consume un promedio de 1.39 amperios, ¿no? Es una carga mucho más punch. Vemos que Arduino sigue entregando el voltaje normal de 4.5 a 4.6, ahí están viendo, voltios. Y vamos a encender nuestra fuente de alimentación de 12 voltios para ver el consumo que me brinda con este primer MOSFET, el IRF540. Está puesto el IRF540. Encendemos la fuente de alimentación y ahí pueden ver de que por cada pulso de entrada se enciende la lámpara, se enciende el LED que representa la serie digital de 13 integrado en Arduino Nano. Y pueden ver que la corriente no llega a 1.39 sino a 1.28 amperios. Es el límite por el voltaje BGS que les hablaba, 1.28, 1.27 amperios. Hay que tener en cuenta eso. Vamos a retirar este MOSFET IRF540. Vamos a poner el IRFZ44N. Miren la prueba que estamos haciendo.
Ya, si no se aprende así, ni hablar, ¿no? Pueden ver que la corriente es muy parecida, 1.28, 1.278 amperios, y funciona tanto con ambos MOSFET, tanto con el IRF 540 como el IRFZ 44N. Ahí están viendo el voltaje 4.59 que me entrega Arduino sin ningún inconveniente. Y ahora vayamos con la prueba del IGBT. Ponemos el IGBT, para nuestro caso el GB20P60PD, y veamos qué sucede. Entonces encendemos la fuente de 12 voltios y pueden ver que el voltaje BGS sigue siendo el mismo, 4.6, pero no existe nada de corriente de drenador y por lo tanto la lámpara no enciende. Para el caso del BGE, alimentar Arduino Nano o Arduino Uno o un microcontrolador de 5 voltios directamente a un IGBT prácticamente es muerto, ¿no? Prácticamente no funciona porque el voltaje BGE es muy pequeño y obviamente no va a permitir que circule una corriente de colector a emisor para el caso del IGBT. Ahí están viendo que no se logra encender para nada la lámpara y no funciona. Ok, vayamos a la tercera parte de esta primera prueba, que es una parte muy interesante, en donde vamos a ir modificando ese voltaje BGS, el voltaje BGS en este caso del MOSFET, y ver el comportamiento de cómo va subiendo la corriente o cómo disminuye la corriente y la intensidad luminosa de la lámpara. Para este caso la lámpara, este foco de 12 voltios. Continuamos entonces. Bien, en esta última parte de la primera prueba vamos a modificar el voltaje BGS con la fuente que tengo acá, una fuente que ya les he mostrado. Vamos a modificar ese voltaje BGS desde 4.6 y vamos a irlo reduciendo para que vean cómo la corriente de drenador o Dryan va a ir disminuyendo en función a ese voltaje BGS. Para ello el voltaje BGS lo he conectado también al multímetro. Aquí estamos midiendo el voltaje BGS y aquí vamos a medir la corriente de drenador sobre la lámpara, que debería ser 1.39. Como ya hemos visto, es más o menos 1.29, 1.28, y esta corriente de drenador tiene que ir disminuyendo en la medida que bajemos el voltaje BGS. Entonces vamos a encender la fuente de los 12 voltios y ahí pueden ver que tenemos un voltaje aproximado BGS de 4.9 voltios y una corriente de 1.28 amperios. La lámpara más o menos se enciende y en la medida, vamos a ir bajando esto, y en la medida que, ahí está bien, y en la medida que yo disminuya el voltaje BGS, que lo va a hacer en estos momentos, miren el voltaje BGS acá, en la medida que yo voy bajando el voltaje BGS, por ejemplo a 4, ya va disminuyendo la intensidad de la lámpara y el voltaje, en este caso la corriente ID, bajó de 1.28 a 1.18, y si yo voy bajando el voltaje BGS a 3.6 voltios, prácticamente la corriente de drenador cae a 0.8 amperios, por debajo de 1 amperio, y obviamente la lámpara ya está disminuyendo su intensidad. Y si yo lo disminuyo más, a 3.2 voltios, prácticamente 3.2 voltios, que es el voltaje más o menos de un ESP32 o que te entrega por ejemplo un Raspberry Pi Pico, prácticamente ya la carga no le llega tanta corriente como para que la lámpara se pueda iluminar. Como ven, vamos a depender mucho del voltaje BGS para una adecuada corriente de drenador. ¿Y qué sucede si yo cambio este MOSFET y vamos a poner el IGBT? Con el IGBT prácticamente no funcionaba. Vamos a ver si ahora funciona. Encendemos y no, a un voltaje de 5.9 voltios de BGE, porque cuando hablamos del IGBT estamos hablando de voltaje de comporta con respecto al emisor, de 5.7 voltios. La corriente es muy pequeña, miren acá, 1 amperio aproximadamente, pero si yo voy subiendo esa corriente a través del voltaje BGE, ya no es BGS sino BGE, miren el voltaje, 6.4 voltios, la corriente puede ir subiendo, ¿no? A un voltaje por debajo, creo que era por debajo de los 5 voltios, creo, vamos a ver.
prácticamente ya la lámpara ya no enciende. Vamos a ver. Miren cómo la corriente cae por debajo de 5 voltios. 5 voltios, prácticamente 690 miliamperios. Y ya cuando le aplicamos 3.3 voltios, miren la corriente, prácticamente ya no es nada. 4.3, 4.2. A 3.2 voltios o 3.3 voltios, miren la corriente. 3 miliamperios de corriente que prácticamente no sirve para nada, ¿no? Como ven, esta es una práctica muy interesante porque hemos hecho en una sola prueba 3 partes, ¿no? Ahora vayamos a la segunda prueba, que es una prueba muy interesante porque vamos a evitar todos estos problemas con un circuito inversor, que es lo que hemos visto en la parte teórica. Vayamos a esta segunda prueba entonces. Bien, en esta segunda prueba vamos a hacer una sola parte, es decir, vamos a probar el inversor, el circuito inversor, que es más eficiente que conectarlo directamente como lo hemos visto en la parte anterior. Para ello tenemos el Arduino Nano, viendo, conmutando, 3 encendido, 2 apagado, a 4.5 voltios aproximadamente. Y vamos a empezar por el IRF540, conectando aquí al Q2, en este caso, perdón, al Q3. La salida está conectado a esta otra salida, LOAD 2. Igual el multímetro para medir la corriente del drenador y aquí medir el voltaje, ¿no? Vamos a medir el voltaje primero que hay con Arduino, que es 4.5 voltios que estamos viendo acá. Y ahora cada vez que se encienda el 1 lógico de 4.5 voltios, la lámpara va a estar apagada, porque es un inversor. Cuando cae el voltaje a 0 voltios, la lámpara se va a encender. Y vamos a ver qué corriente tengo. Podemos ver 1 lógico, lámpara apagada, 0 lógico, lámpara encendida, y la corriente. Y podemos ver 0 lógico acá, 1.28 amperios aproximadamente. Como ven, es un inversor. Obviamente el manejo del código de programación lo puedo hacer para que cuando sea un 1, el 1 represente un 0 lógico, así hacer la lógica negativa aquí en el código de Arduino, y yo pueda trabajar sin ningún problema con este inversor. Cuando acá hay un 1 lógico, la lámpara está apagada, y cuando hay un 0 lógico, la lámpara está encendida. Voy a medir, si se dan cuenta, es 4.5 voltios el voltaje de Arduino, y ahora quiero medir el voltaje que hay o que le llega, en este caso, a el IRF540. Vamos a medirlo conectándolo al pin H o al pin G, en este caso, conectando este conector al pin G, aquí al costado, 4.5, y ya no es 4.5, ese voltaje debe subir. Ahí, y como ven, miren, cuando hay un 1 lógico acá es 0, y cuando acá hay un 0, acá enciende, y hay 10 voltios. Fíjense, ahora el voltaje BGS, que en teoría originalmente era 4.5 voltios que aplica la salida de Arduino, ahora sube a 10 voltios porque es un inversor con una jugada que hemos hecho con el código, en este caso con el circuito del transistor del BC547. Ahí pueden ver que el voltaje ha subido a 10 voltios, y con 10 voltios más que suficiente como para poder excitar la compuerta con respecto al surtidor de cualquier MOSFET o incluso el IGBT. Vamos a probar ahora con el IRF-Z44. Apagamos, encendemos la fuente y lo mismo, 1.28 amperios. Fíjense acá, sigue siendo un inversor, el voltaje 10 voltios y una corriente de 1.28 amperios aproximadamente 1.28 amperios. Y vamos a probar la prueba de fuego, que es el IGBT, que en la prueba anterior no funcionaba. Vamos a ver si ahora funciona. Encendiendo la lámpara y encendemos la fuente y tenemos 0 voltios, y cuando hay el BGS pasa a 10 voltios, miren el voltaje BGS pasa a 10.21 voltios, la lámpara se enciende. Ahora estoy demostrándoles que este circuito es mucho más eficiente que el anterior, que conectar directamente un microcontrolador de 5 voltios a el BGS de cualquier MOSFET o incluso el BGE de un IGBT. Ahí están viendo, ya no recibo los 4.5, 4.6 voltios de Arduino, sino recibo 10 voltios, y a tener mayor voltaje BGS o BGE, obviamente va a tener una mayor cantidad de corriente o corriente de colector emisor, y
que se muestra aquí en el multímetro 1.2 amperios. Como ven, es muy fehaciente la comprobación técnica, tanto lo que hemos aprendido en la parte teórica como en la parte práctica. Ahora sí vayamos a la última prueba, la prueba de aislamiento eléctrico con el octoacoplador. Bien, ahora sí estamos listos para nuestra última prueba, una sola parte, en donde vamos a comprobar el comportamiento de los MOSFET y de los IGBTs con un circuito de aislamiento a través de un octoacoplador, que ya lo hemos visto en la parte teórica. Entonces, cada vez que se encienda Arduino o el pulso del microcontrolador en uno lógico, el LED azul se enciende, y no solamente ello, también la lámpara, el foco de 1.3, 1.2 amperios debe encenderse. ¿Ok? Vamos a empezar con el IRF 540. IRF 540 aquí en Q2, en este caso sería Q3, perdón. Encendemos la fuente de 12 voltios y ahí pueden ver que Arduino me está entregando 4.5 voltios. La salida debe ser cerca, o el BGS debe ser cerca de 10 voltios, que lo vamos a ver luego, y la corriente 1.27 amperios, 1.28 amperios. Vamos a medir en este caso el voltaje que le llega al MOSFET, el BGS, y ahí logran ver que es 9.8, cerca de 10 voltios, que es el voltaje BGS que activa la compuerta con respecto al surtidor y hace que circule una corriente de drenador y la lámpara se enciende a 1.26, 1.28 amperios. Ahí están viendo, es un circuito mucho más eficiente. Vamos a apagarlo esto, vamos a poner el MOSFET IRF-Z44N aquí, encendemos y vemos que sucede lo mismo. El voltaje BGS va subiendo a 9.7, 9.8 voltios y tenemos una corriente de 1.27, 1.28. Y finalmente, con el IGBT que no funcionaba, con el primer circuito, el IGBT, vamos a ver qué sucede. Encendemos y logran ver que el voltaje también es 9.8 voltios, el voltaje que se aplica entre la compuerta y el surtidor, y la corriente baja ligeramente a 1.19, 1.20. Ahí están viendo. Como ven, es un circuito muy interesante. Hemos realizado 3 circuitos prácticos que realmente valen la pena tener en cuenta, y lo más importante, hemos demostrado los conceptos teóricos acerca del BGS de threshold, voltaje de drenador a surtidor y el resto de información técnica que es importante tener en cuenta cuando diseñamos o analizamos cualquier circuito electrónico. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y tu pasión es ella, por favor no te olvides de darle like. Recuerda darle like en mi video, es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este canal pueda seguir creciendo juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Si no recuerdan, en la descripción de este video se encuentran los enlaces directos a mis redes sociales para que me puedan seguir sin ningún inconveniente. Asimismo, les indico que se han habilitado las super gracias o super thanks. Si realmente deseas apoyarme, puedes darme un super thanks o un super gracias para poder adquirir nuevos componentes electrónicos que me puedan servir para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Asimismo, les indico de que se ha habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Si deseas ser parte de esta gran comunidad de mi canal, por favor, únete a mi canal, hazte miembro de él para que puedas tener acceso a infinidad de beneficios, como por ejemplo ser nombrados en los videos de fin de mes. Un agradecimiento especial a los nuevos miembros de mi canal. Aquí están viendo los miembros que se han unido a esta gran comunidad aquí en mi canal de YouTube. La verdad que estoy muy agradecido con ellos porque colaboran y contribuyen con el compartir del conocimiento. Asimismo, de acuerdo al plan que te unas en esta membresía, puedes tener acceso a información técnica clasificada de los proyectos que realizo en cada video aquí en mi canal de YouTube, y no solamente ello, tener acceso a los archivos Gerber para que puedan mandar a fabricar las tarjetas en GLC PCB o en donde deseen. Muchas gracias por la atención y como siempre los espero en la siguiente semana con otro video altamente técnico aquí en mi canal de YouTube. Permiso.